¿De qué se debe de preocupar un hipnotista a la hora de dar un comando? ¿A quién le debe dar la orden? ¿Al individuo, al cerebro, a la mente, al consciente, al subconsciente, a la parte cognitiva, a la emocional? Bienvenidos a Contratesis. Pero entonces, para determinar si un hipnotista, ¿a quién es el que le debe dar la orden? Para determinar esto vamos a clasificar y a subclasificar cómo funciona la conducta del ser humano. Y podemos hacer dos grandes grupos para después ir descartando quién es el que debe de recibir la orden de comando una vez que estás hipnotizado. Pues es muy sencillo. Hay dos grandes grupos, uno es anatómico y uno es funcional. Obviamente hay un anatómico que es un cerebro, que es una masa esponjosa, gris, que la tenemos en la cabeza, obviamente, es el cerebro, y que bueno, se divide en varios lóbulos, ¿no? Frontal, occipital, temporales, y con ello, bueno, tenemos que entender que solo es un organismo, pero que por sí solo pues no puede o no lo podemos clasificar como un receptor de comandos, sino que nada más es el órgano que nos ayuda a hacer las veces de la cognición o las veces de la parte emocional, es decir, la parte que tiene los funcionales. Y los funcionales son básicamente consciente, subconsciente, inconsciente, y podríamos meter la parte emocional, que al final de cuentas vendría a ser una subfunción del inconsciente. Pero entonces, ¿cómo determinamos esto? Primero, hay que aclarar que una cosa son las funciones del cerebro y otra cosa es la mente. Y que si nos ponemos estrictos en los conceptos, la mente no existe. O sea, ¿qué es la mente? La parte que hace las funciones del cerebro, la parte que piensa, la que razona. En realidad no hay un concepto que determine qué es la mente. Por lo tanto, se desecha. No le podemos dar una orden a la mente porque no existe una mente como tal. Lo que sí existe son las subfunciones. Es decir, hay un consciente, la parte que analiza la información externa y que, dicho sea de paso, entre más se analiza, pasa al siguiente etapa que es subconsciente o preconsciente, como lo determinaba Freud. Y está también la parte inconsciente, que es la parte que hace las funciones biológicas y que es por instinto o que es por reflejo. Es decir, nosotros no le tenemos que decir a nuestro cuerpo cómo respirar, él sabe cómo hacerlo inconscientemente. No tenemos que decirle que sienta hambre, él sabe cómo hacerlo inconscientemente. No tenemos que decirle que nos cause dolor para protección, él lo hace inconscientemente. Entonces descartamos. La orden no es al inconsciente porque es solamente un reflejo fisiológico, se descarta. No es a la mente porque no existe. No es al cerebro porque es un órgano. No es a la persona porque en realidad tiene que haber un receptor y codificador de información. Y además la persona pues es un todo. No es tampoco al consciente porque el consciente es analítico y lo puede hacer en un estado de alerta cuando está en estado beta. Y tiene que ser entonces al subconsciente el único receptor que es el que nos va a obedecer y es el que va a archivar la información para los comandos. Hay que aclarar,
El consciente, entre más repeticiones tiene, se va al subconsciente. Es como cuando estudias, entre más lo repites y lo repites, se va al subconsciente y lo haces por automático, lo digieres por automático o lo decodificas por automático. Entonces, por método de descartación, el que tiene que recibir las órdenes de una persona hipnotizada es el subconsciente. Y en el subconsciente se alojan los comandos que tú quieres que se alojen. Esto nos da cuenta entonces de que el subconsciente es el que manda en la escala jerárquica. Pero sin embargo, para entrar al subconsciente tienes que penetrarlo indirectamente. Y puede ser por el consciente, por la parte emocional, por el cognitivo, por el kinestésico de programación neurolingüística, por el auditivo o por una combinación de todo. Entonces, por eso es muy común que un hipnotista te diga, cuenta de tal número a tal número, o voy a contar del 10 al 0 y estarás dormido, o ves subiendo esta escalera y cuando llegues al final estarás completamente dormido, o ve la luz que hay enfrente de tus ojos, síguela y cuando se ilumine más estarás dormido. En fin, las rutas son muchas. Lo importante es qué es lo que vas a manejar. Cognitivo para llegar a subconsciente, emocional para llegar a subconsciente, auditivo para llegar a subconsciente, kinestésico para llegar a subconsciente. Hay 1000 rutas. 5, despierta. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo te sientes? Lo importante es que una vez que estás en subconsciente, ya puedes meter comandos que se quedan en la parte emocional de tus conductas. Y cuando los comandos se quedan en la parte emocional de tu conducta, ya son parte de ti. Lo importante como hipnotista es qué comandos vas a meter. Siempre tienes que hacer esto para que el inducido sea una mejor persona. Y también el hipnotista. Los dos aprenden en el camino. No es correcto entonces el término expresado como decir, voy a hipnotizarte para decirle a tu mente, que ya quedamos que la mente es inconceptual, no existe. No es correcto tampoco decirle, te voy a hipnotizar para decirle a tu consciente. No es correcto expresarse y decir, te voy a hipnotizar para decirle a tu cerebro. Ninguna de esas tres formas cabe en un léxico correcto. Lo correcto es platicar con el subconsciente. Y yo diría, ni siquiera platicar, sino negociar con el subconsciente. A veces te permite, a veces no te permite, a veces te abre puertas inesperadas, a veces te cierra puertas inesperadas, a veces te miente, a veces se burla de ti y a veces te dice que todo está bien para que te vayas rápido. Así de poderoso. Eso es el subconsciente. Es como este cráter inmenso, profundo. Entonces la conclusión es que el subconsciente es como la señora de la casa. Ella es la que manda. Esto es Contratesis. Detrás de cámaras agradezco la creatividad y profesionalismo de Karina Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero la siguiente semana.
volcán Kalaupele, así se pronuncia, Kalaupele, volcán Kalaupele, algo así, Hawái.